Hola, vengo a dejarme dos vídeos aquí y los dejo grabados porque desde hace un tiempo no puedo hacer vivos en Instagram. Desde que Instagram actualizó que para hacer vivos se requiere, creo que son mil personas que sigan el perfil. Y bueno, yo entendí esa situación como una invitación a ir más a resolver en mi vida y, y frenar al cristal que quiere largar. Al cristal le encanta hablar y largar todo el rato, así que en este momento se me invitaba más por ahí también a poder contener esa pulsión para ir fortaleciendo más la capacidad humana del humano real. Y en esas he estado, en estos meses, en esas estoy, y sí que quiero ahora nombrar algunas cosas que voy a reunir en este vídeo y en otro. Pero como son vídeos que considero que se formulan desde distintas capacidades o desde distinta vibración, los he separado para que quede uno que es el siguiente, no este que estoy haciendo, eh, concretamente con esa información, y este con el volcado que voy a hacer aquí, con lo que me voy a contar por aquí. Entonces, bueno, me vengo a contar cómo el proceso de completud que estamos caminando, que estamos tejiendo los seres humanos, a mí se me presenta como un proceso de un puzzle, unas piezas de puzzle que voy juntando para completar ese puzzle y tener ese puzzle completo con una imagen clara y precisa. Y es un puzzle que cada ser está creando, cada persona está creando, y en realidad ya estamos en un proceso bastante avanzado. Y lo interesante que me viene es que cada persona está haciendo el puzzle a su propia manera. De forma que me acuerdo de unas palabras que me decía Yannick, que hay personas que empiezan por los bordes y otras personas que empiezan más, bueno, por una figura, por un color, o que lo van juntando y demás. Recuerdo que él me decía estos ejemplos concretos. Y es así, cada camino en ese sentido también es muy único, y constantemente me viene este recuerdo cuando aparece la inercia habitual de la comparación. Y cuando veo muestras de otras personas en su tránsito, en su proceso, y surge la comparación de, ante ese proceso, en qué punto estoy yo respecto a ese proceso. Entonces, ante eso aparece este recuerdo del puzzle, esta simbología, esta metáfora de que cada ser está completando el puzzle a su manera. Y además se requiere así. Es perfecto que sea así. Entonces, bueno, es algo así como que cada ser está con su propio puzzle y cada puzzle está completado de una forma distinta. En algunos hay una esquina que falta, en otros los bordes, en otros está más el centro. Pero es que además todos estos puzzles están configurando un gran puzzle. Eh, y la comprensión que me viene es todavía más compleja porque no es que cada persona tenga su propio puzzle, que es, o una pieza del gran puzzle que es separada y distinta de la de los demás, sino que todo está interconectado. Entonces, el puzzle que yo estoy configurando y completando, en realidad hay una piececita o forma parte de cada ser. Entonces, en la medida que yo voy completando lo mío, se va completando también para cada ser, pero a la vez ese ser, esa persona tiene que completar su puzzle, y cuando complete esa cuestión también va a quedar más completada para mí. Bueno, es un gran tejido de puzzles que estamos completando, y la cuestión constantemente es
el mío, en mi individualidad, en mi originalidad, en el sentido de que mi camino es el mío propio y no va a tener encaje en el de ninguna otra persona, ni ninguna otra manera. Que no quita que yo a la vez me inspiro y me aclaro también con los procesos y con las claridades de las otras personas. Eh, pero que eso no me haga olvidar, sino que yo siempre recuerde esta cuestión, ¿no? Como de, es mi propio puzzle y lo estoy creando a mi manera, que es perfecto, que sea así. Así que no me caiga la tentación de replicar otros puzzles u otras maneras, porque no va por ahí el asunto. Así que esto es lo primero que me vengo a recordar, que ya en alguna ocasión me lo he dicho, pero en este momento vuelve a surgir, así como algo muy, muy, muy rotundo. Y bueno, también me cuento en ese sentido como eh, hasta que brillemos, ¿vale? Hasta que nos transformemos los seres humanos, esta dicotomía que podemos reconocer las personas entre una parte que quiere arrollar y que arrasa, en el sentido que no conoce límites, que no está parada en el aquí y ahora, sino que se puede ir a cualquier lugar, a cualquier luna de la estratosfera, frente a otro aspecto que es capaz de estar aquí y ahora y pararse y apreciar el aquí y ahora en lo pequeñito, en lo cotidiano. Bueno, esta pulsión, que para mí es muy clara y que he escuchado en tantas personas, eh, es algo que se va a ir ordenando aún y yo voy a ir fusionando, porque el propósito es que quede todo eso bien armonizado dentro de mí, bien integrado, para que yo sea un ser íntegro, eh, hasta ese momento donde todos vamos a brillar, y nadie se queda fuera en esta, todos brillamos. Entonces, hasta ese momento, estos reencajes y reajustes me siguen acompañando y mi comprensión es que esto me va a seguir acompañando hasta ahí. Por lo tanto, tantas veces que yo escucho, que he escuchado o que me he pretendido, como decir, venga, ya está, ya se resolvió y ya esta pulsión tan arrolladora, que nombro como pulsión cristal, porque es el nombre que yo escuché en la información de Maika y que a mí me dio sentido en todo esto. Esta pulsión cristal ya está, ya se resolvió, ya queda integrada. Y eso es lo que me venía dejando a mí, era como más un poco policía de observar, a ver, que esté bien guardada, que ya no salga, pero en un punto donde volvía a aparecer esta cuestión como de que si aparece fuese, no sé, lo más terrible del mundo, o un fracaso, o un gran mal, o no sé, cualquier etiqueta que a lo largo de la historia nos hemos podido poner los seres humanos en las experiencias que nos llevaban hacia la completud o hacia la resolución de los problemas, pero todavía no nos quedaba claro que es que los asuntos se van resolviendo paso a paso y requieren muchas veces de cometer errores, es decir, de hacer averiguaciones, de hacer intentos y descubrir que por ahí no es. Entonces, bueno, estas etiquetas que se ponen a ese por ahí no es como que aparece de nuevo, ahora sí surge esa pulsión cristal en mí, ¿no? Y entonces es como decirme que es natural que esta pulsión aflore y que simplemente el proceso es cada vez ver con más claridad, con más nitidez y poder resolver de forma más ágil y liviana el que aparece esa pulsión y yo la
reordeno, me aclaro en mí, consigo hacer la integración de ese aspecto. Porque si no, sigue siendo como una idea de que hay un momento de meta o un momento, digo, durante todo este proceso y trayecto hasta que brillemos, que ya tendría que quedarse como la foto finish, todo bonito, todo inmaculado, y, y en realidad es el aprecio de la belleza en la mácula, el aprecio de lo bello y de la inocencia en todos los pasos que camino ahora y los que caminé en el pasado, que me dejan aquí, en este lugar y en este momento. Entonces es más ese abrazo de aceptación lo que yo estoy incorporando en este momento con esta cuestión de, bueno, acepto que identifico ahí una pulsión cristal y, vale, la integro y demás. Pero aceptando que este es el proceso de fusión y que estoy en fusión y que todavía voy a caminar la fusión hasta que finalicemos la etapa origen de la humanidad y de la vida aquí, en la Tierra. Entonces, bueno, pues desde ahí es como... Iba a decir algo que quería yo nombrar con respecto a esto y ahora no recuerdo. Sí, ese proceso de fusión y que a más energía en el planeta, que la hay y que la va a seguir habiendo cada vez más, bueno, pues esa pulsión que vibra más con esta elevación de energía, naturalmente, de tanto en cuanto se va a revolver y va a manifestarse. Entonces, bueno, a medida que yo voy haciendo toda esa integración y voy asentándome más en mi humano, en esa otra capacidad donde yo me planto en el aquí y ahora, en lo cotidiano, en apreciar, pero no en un cotidiano aburrido, en un cotidiano insulso, sino en lo cotidiano que es un despliegue en sí mismo, en el sentido de que es la capacidad como de ir agrandando en lo cotidiano la sensibilidad y la vulnerabilidad para ir apreciando cada vez toda la magnitud, toda la belleza, toda la profundidad de lo que me rodea y me sucede a cada momento, realmente. Y bueno, eso que está ocurriendo ya y que lo podemos ir viviendo con mucha más profundidad y de una manera mucho más nutritiva, requiere poder pararse en el aquí y ahora y no estar con la mirada a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, bueno, estoy mucho en esto, ¿no? Como en irme pudiendo parar en el aquí y ahora, y en eso también me deja más confiado que me constato cómo aprecio lo cotidiano y me lo constato cada vez con más claridad. Hay un ambiente específico, hay un lugar donde es como si fuera la gran manifestación de esto para mí, que pasa en todos los momentos, pero como siempre hay por un lugar o de una manera donde yo voy a poder irlo incorporando y voy a irme percatando de ello y luego ya mi mundo interno va a ser capaz de generalizarlo, yo mismo voy a poder generalizarlo al resto de situaciones. Bueno, pues por donde estoy empezando con esto es en el centro del agua, ya he mencionado en muchos momentos y vídeos anteriores que es un gimnasio, que es una piscina, que es una zona de spa, es una maravilla la verdad poder contar con este espacio y es cada día saber que llego a
a la posibilidad de un encuentro y lo que surja en ese encuentro. Y esto contrasta mucho con una manera que yo me identificaba muy claro de llegar allí, que era con una idea de una fijación de ir al encuentro concreto con una persona, a ver si me encuentro con esta persona y qué ocurre, qué se da y qué charla, ¿no? Y ahora hay una apertura a lo que se da, a lo que surge y bueno, hay una sonrisa, yo lo identifico como una sonrisa en mi corazón, eh, que sin entender bien por qué me deja contento y me, como que me percibo hablando con la gente, con las personas, con las que de repente si entro en la sauna, pues empiezo a charlar, eh, a preguntar qué tal y eh, bueno, y surgen ahí como compartires, surgen compartires, miradas y hay algo muy lindo que yo de vez en cuando estoy nombrando como el tejido, como ir haciendo un tejido. Bueno, en algún momento pensé la idea de hacer un vídeo respecto al afecto y no sé si lo haré o ya lo incorporo aquí. Me vino que el afecto, yo le estoy dando un sentido que es el efecto del amor, el afecto. Entonces es amor, amor, efecto, lo junto a afecto. Y esa capacidad que hay de cada uno ser el amor en sí mismo y desde ese amor que surge de poder afectar al ambiente y a las personas que están, que es yo no transformo a nadie, o sea, yo me transformo a mí y me transformo también en colaboración con lo que me sucede, con la energía, con el ambiente. Pero en este afecto es algo así como una siembra que lanzara, esta es la imagen que me vino en un momento, a ese ambiente desde esta capacidad, esta fuente de amor que soy en mí mismo. Y con esto no estoy diciendo que soy paz y amor y armonía y placidez absoluta todo el rato, porque no es así. Eh, Ahí es donde traigo las pulsiones cristales que yo sigo reajustando, ¿vale? A la vez que eso está, se va abriendo cada vez más espacio esta otra cuestión y que yo claramente eh, profundizo y vivo en el ambiente del centro del agua. Entonces ahí estoy observando esto que yo he nombrado afecto y siento que es algo importante a vivir y a participar de ello. Porque en algún vídeo pasado yo nombré que la capacidad de manifestar el sonido de cada uno de nosotros y de ser nosotros mismos, de expresar nuestra verdad, de serla, de manifestarla en la acción, en el compartir, en el trato, eso va a permitir un tejido de armonía que va a ser crucial para momentos de incremento muy significativo de la energía en el planeta. Entonces va a ser crucial para que pueda haber una referencia o pueda haber una capacidad compartida entre los humanos de regular esos incrementos de situaciones energéticas que pueda haber. Entonces es como que debe ser palpable esta capacidad de afecto y debe estar manifiesta para que permita ablandar
para que permita hacer menos intenso el impacto de los picos energéticos o de las manifestaciones que se puedan dar a raíz de esos picos de energía. Así que bueno, eso a mí me llegó como una información y demás, pero al margen de eso yo estoy como me estoy experimentando en el afecto. Y realmente es algo muy, muy, muy gustoso, porque me para en un lugar donde no hay escasez, es decir, me para en una experiencia donde no falta nadie, porque no hay una expectativa de que haya nadie particularmente. Si es conmigo, estoy conmigo y me afecto a mí. Y si es con otras personas con las que me encuentro, con quien sea. Y sin esperar que haya un tipo de respuesta o no, o más largo, no, sino simplemente apreciando lo que hay. Pero sorprendentemente, y para tantas veces que yo escucho en las calles o en algunas personas, y por no decir ya los medios de comunicación, de hay que ver cómo está el mundo, cómo está la gente, ¿no? Como es que cada vez la gente está peor. Bueno, esto lo escucho yo a veces en algunos sitios. Y cuando yo experimento y este afecto, y soy este afecto, no encuentro nada de eso. Y el centro del agua es un espacio que yo diría que no es elitista en sí. Es decir, de los centros deportivos, que ya se requiere cierta capacidad económica para poder asumir eso, pero tiene como unas cuotas bastante asumibles. Así que como que va mucha gente ahí, quiero decir con esto. Y gente muy, muy variopinta, de edades, yo diría que también de posiciones económicas. Y, y en mi ser, este afecto es gustoso lo que está ocurriendo. Y yo me sorprendo de las experiencias. No porque fuese a esperar respuestas muy agrias o así revolcones y demás, pero sí había una expectativa muy toledana, porque yo vivo en Toledo, de una respuesta más seca, que es como pues no decir nada o decir solo una palabra, algo así. Y no está ocurriendo eso. O sea, hay una conexión, ¿no? Y ese es el tejido que digo que yo percibo, y es como esto que estamos tejiendo para ablandar y para acolchar, ¿no? en los ambientes que sean más esponjosos. Esponjoso como recordando al corazón esponjoso, ¿no? Esa sensación esponjosa del corazón. Bueno, pues a eso me refiero y es un gusto poder vivirlo, como si luego de repente la energía se regula o nada o pasa ya o nada, lo que sea, esto es gustoso en sí. Ahora, está siendo gustoso y a mí me vino en un momento esta claridad de que se requiere ser ir gestando, ir sembrando, ir creando y cultivando estos colchones para que los ambientes luego puedan sostener con más facilidad esos impactos energéticos. Así que bueno, quería contarme esto principalmente y voy a dejar la introducción del siguiente vídeo, que voy a explicar aquí un poquito cómo surge, que voy a llamar Marcianada. Y este vídeo ha surgido hoy, precisamente en el centro del agua, escuchando una canción, Rayo de Luz, y recordando una serie de televisión que mencionaré en ese vídeo. Pero lo llamo Marcianada porque, bueno, realmente lo que voy a decir
para algunas personas que vienen recorriendo la información de Maika igual tiene cierto sentido o puede tener un sentido, puede encajar con cierta información. Para personas que no han estado en contacto con esa información o con información similar, probablemente va a ser una marcianada. Y lo interesante es que, bueno, justo ese es el propósito, que de primeras resulte marciano, porque así la siguiente vez ya no va a ser tan marciano. Es decir, porque la buena parte de los nenes y las nenas del mundo de pequeños tenemos contacto con la experiencia de la metamorfosis de la oruga convirtiéndose en mariposa, no cuestionamos que eso es posible que exista. Es decir, la mente, la apertura de una niña, de un niño, ve todo posible. Entonces, cuando le presentan una oruguita que se va arrastrando por el suelo y le dicen, mira, ahora aquí se va a gestar un capullito y de ahí saldrá lo que antes era una oruguita, ahora va a ser una mariposa, y no hay cuestionamiento. Hay sorpresa, hay disfrute, hay asombro, pero esa es la capacidad de apertura que tiene una nena y un nene, ¿no? Ahora, si desde adultos no hubiésemos tenido ya esa experiencia donde quedó naturalizado, sorprendería mucho, ¿no? Es como una marcianada la metamorfosis en sí. Contemplar que algo que se está arrastrando, que tiene esa forma así de oruguita, puede ser un poquito babosa igual, y con esa piel que va tan lentito y que se queda abajo a ras del suelo o de la maderita o de lo que sea, y que luego al tiempo se va a transformar en algo que puede tener colores fabulosos y brutales y una belleza monumental y esa delicadeza que vuela, es increíble. Entonces, podría ser una marcianada si no fuese porque ya está naturalizado en nosotros. Así que el propósito del vídeo, esa marcianada, no es en sí provocar la sensación de marcianada, sino abrir una puerta a que primero parezca marciano para que luego se pueda ir naturalizando esa cuestión. Y bueno, también siento que esto es una invitación que recibo de mi guía, de Nuc, para hacer ello. Y bueno, yo lo tomo como experiencia para mí, sin más. Pero confiando también en que hay un sentido que para mí lo tiene, y ocurra o no ocurra, no es relevante. Para mí es interesante aquí ahora por el propio hecho de experimentarlo y de ser esto. Así que por eso es por lo que voy a hacer una marcianada y lo voy a, lo voy a dejar específico en ese vídeo, ¿vale? Porque siento que tiene una capacidad distinta a todo lo que me comparto aquí, que es básicamente bitácora de mi proceso que hacía tiempo que no me hacía. Así que hasta aquí voy a parar, estoy mirando en la pantalla. Y buen descansito o buen disfrute o buena acción, lo que apetezca. Puede ser incluso casi toda la vez, ¿no? Vamos a decir que el regocijo igual también puede ser disfrutón. Sí, también puede ser disfrutón. Así que puede ser también todo.